Compañeros, muy buenas tardes. Nuevamente los saludo con motivo de continuar en el desarrollo de nuestro programa en la recta final en lo que respecta a los actos procesales de ejecución. Y para el tema del día de hoy, que básicamente será el de secuestro judicial o embargo, vamos a ubicarnos en ese contexto. Miren, primero, de acuerdo al orden procesal, nosotros hemos visto los actos procesales de postulación, de prueba, de conclusión, de impugnación, y nos encontramos en esta fase que son los actos procesales de ejecución. También, a manera de ejemplo, nosotros hemos visto las fases del juicio, tomando como ejemplo la materia procesal civil, donde la primera es la demanda con sus pruebas, la segunda la conciliación, la tercera la contestación de demanda más sus pruebas, la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia, la sentencia y finalmente la ejecución de la sentencia. ¿A qué nos lleva este análisis o este comentario? A que nosotros, de manera normal, identificamos los actos procesales de ejecución en la parte final del procedimiento. Y cuando así ocurre, quiere decir que estos actos procesales de ejecución serán producto de una sentencia firme, declarada ejecutoriada o lo que conocemos como cosa juzgada. No obstante eso, recordemos nosotros que estos actos procesales de ejecución pueden tener también diferentes orígenes. O sea, los actos procesales de ejecución vienen a ser también una fuente de obligación que tenemos nosotros que cumplir, y que si hay una oposición, pues tiene que haber la fuerza coactiva del Estado para obligar a su cumplimiento. ¿Cuáles son otros actos jurídicos que pueden dar origen a los actos procesales de ejecución? Primero, fíjense bien, dentro de nuestro juicio o nuestro proceso, nosotros podemos promover medidas cautelares. Las medidas cautelares ustedes las van a ver a detalle cuando estudien las distintas ramas del derecho. En materia de derecho procesal civil, pues las medidas cautelares que tenemos, entre otras, ¿verdad?, son el embargo precautorio también. En materia procesal civil no hay ninguna medida cautelar sobre las personas de arraigo, ¿verdad? No obstante eso, en materia penal sí, pero recordemos nosotros, y también es un buen momento para hacerlo, que estamos viendo nosotros la ejecución de las resoluciones o la vía de ejecución cuando se trata de prestaciones líquidas. O sea, no estamos refiriéndonos nosotros a una situación de hacer o dejar de hacer, que puede tener origen en acciones de condena también, pero específicamente aquí nosotros estamos viendo las acciones que tienen que ver con la ejecución por una cantidad líquida. Entonces, puede ser que nosotros, antes de iniciar un juicio o durante su tramitación, para garantizar nuestro resultado o evitar que se dilapiden los bienes que sirven de base para asegurar ese resultado, pues nosotros llevemos a cabo un embargo precautorio. Ustedes se van a saber ese procedimiento y, salvo excepciones, en la mayoría de los casos, quien solicite esa medida cautelar va a tener que otorgar una fianza para responder de los daños y perjuicios si se causa. También la ejecución puede derivarse de un convenio que hayamos alcanzado nosotros a través de cualquiera de los medios alternos de solución a conflictos, como por ejemplo la mediación, o ya dentro de nuestro proceso civil, pues la conciliación. Si nosotros alcanzamos dentro de estos medios alternos un acuerdo,
pues ese acuerdo se eleva a la categoría de cosa juzgada, o sea, surte los efectos de una sentencia. Entonces, lo normal, ¿verdad?, que pudiéramos pensar es que tanto una sentencia como ese acuerdo alcanzado a través de alguna forma alterna de solución al litigio, pues se cumpla voluntariamente. Significa que cuando intentamos la ejecución forzosa en la vía de apremio, pues hay una resistencia del obligado a cumplirla, que normalmente es el demandado. También nuestra ejecución puede derivarse de un laudo que se dicta en un procedimiento arbitral. Recuerden que cuando vimos medios alternos de solución, también vimos el juicio arbitral, y que dentro del juicio arbitral, que se funda en un acto previamente acordado, donde se establece el procedimiento, quién o quiénes serían los árbitros, pues, y qué serían sus propias modalidades, respetando las modalidades esenciales del procedimiento en general, pero se reducen los tiempos. Entonces se emite un laudo. Este laudo es el equivalente de la sentencia. Entonces puede ser que tampoco el obligado a cumplir el laudo lo haga. Entonces también la persona interesada puede solicitar la ejecución de ese laudo a través de la fuerza coactiva del Estado. Entonces, fíjense, nos encontramos ante diversos orígenes de lo que puede ser nuestro procedimiento de ejecución. Particularmente, ¿verdad?, nosotros vamos a llevar a cabo la explicación pensando que nuestra ejecución se deriva de una sentencia. Quiere decir también, si lo analizamos y recordamos las clases anteriores, que pudimos o no haber impugnado esa sentencia a través de nuestro recurso de apelación, que es un recurso vertical, o en materia mercantil a través de nuestro recurso de casación, pero que se confirmó la resolución recurrida, que pudimos habernos ido también a la vía del amparo directo, porque sería en contra de una sentencia, pero que también fue confirmada. O sea, la justicia de la Unión no amparó ni protegió al quejoso, entonces la resolución se confirma. Entonces nos encontramos ante una resolución firme, y es el punto a partir del cual nosotros vamos a explicar el secuestro judicial o embargo. Una resolución firme, una sentencia ejecutoriada, una cosa juzgada. Y en materia laboral hay una expresión que nos sirve también para ilustrar este momento, donde cuando solicitamos que se apruebe un convenio que se celebra, decimos que se obliga a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo, lugar y circunstancia. Quiere decir que lo cumplan. Bueno, entonces nos encontramos en que ya hay una resolución firme que tiene una cantidad líquida. Aquí tenemos que hacer un comentario obligado. Fíjense que en materia familiar, si la resolución favorece a los vulnerables, por ejemplo, a la familia, a los hijos menores, pues la ejecución se lleva a cabo de oficio. Eso es algo muy importante, porque las personas vulnerables en materia familiar, pues normalmente carecen de los recursos para llevar a cabo esta ejecución forzosa. Entonces el juez la tiene que llevar a cabo. Pero cuando nos encontramos en el ámbito de la materia civil o mercantil, donde dentro de otros principios, recuerden que rige el principio de igualdad de partes, de instancia a petición de partes, la ejecución solo se puede dar si la solicita el interesado. O sea, no hay ejecución oficiosa. Entonces, tenemos que solicitar ese procedimiento de ejecución. Entonces, ya tenemos nosotros una precisión, porque fue aprobada nuestra planilla de liquidación. O sea, ya hay una resolución que se despachó por una cantidad líquida y exigible. Entonces, nosotros lo que queremos hacer efectiva es, pues, lo que es finalmente, o desde el inicio, el deseo del actor. El actor, cuando los ve a ustedes, lo que les pide: oiga, licenciado, es que quiero que me paguen. Entonces nosotros sabemos que para que le paguen, pues hay que
obtener una resolución favorable, defenderla, confirmarla y después pues que se ejecute. Entonces, desde la primera ocasión que nosotros vimos, la parte que nosotros vimos pues es la situación. Entonces, al solicitar la ejecución a instancia de parte, el juez va a despachar un mandamiento en forma para llevar a cabo ese procedimiento de ejecución. Miren, la notificación y la diligencia que se lleva a cabo con motivo de el requerimiento de que cumplan con la sentencia es una notificación que se hace en forma domiciliada y personal. ¿Qué significa esto? Pues que el personal actuante del juzgado, que en este caso es el diligenciario, se tiene que trasladar al lugar señalado para el cumplimiento de esa obligación, que es el domicilio del demandado, el domicilio personal. Acuérdense que dentro de nuestra contestación de demanda hay una obligación de señalar nuestro domicilio particular. Bueno, ahora, además, en esa diligencia, el diligenciario, después de haberse cerciorado que es el domicilio, y recuerden ustedes que cerciorarse es una conclusión, lo que tiene que hacer el diligenciario es decirnos de qué forma se cerciora. Porque preguntó y le dijeron que ahí vive, porque entendió la diligencia directamente con la persona interesada, porque le enseñó su identificación oficial y marca esa dirección. Pues como haya ocurrido, el diligenciario lo tiene que asentar, o sea, porque la ley le dice que se tiene que cerciorar previamente, plenamente. O sea, esa es la conclusión. Él tiene que explicar cómo se cercioró plenamente. Bueno, y además entenderla con él. O sea, tiene que entenderla y pues ya aplicar las reglas en caso de que no esté, ustedes ya se la saben, dejarle citatorio, entender la diligencia con posterioridad, el día y hora que señale. Lo primero que hace el diligenciario es que le requiere del pago de lo que establece la resolución. Si la persona en ese momento pudiese pagar, pues ahí concluye la diligencia, lo cual es extraordinariamente difícil porque no estamos, ¿verdad?, en momentos donde una persona tenga una liquidez para pagar una resolución a la que fue condenada durante un procedimiento que se tardó varios años. O sea, además, si no lo cumple, normalmente es porque no tiene ese recurso. Entonces, el diligenciario, pues, le requiere, la persona no le paga, y como no le paga, entonces el diligenciario le debe pedir que señale bienes que garanticen el pago de lo que le están reclamando. En esta parte tampoco normalmente el demandado señala bienes. ¿Por qué? Porque está en una especie de shock, lo que es totalmente entendible. Esta diligencia debe guardarse en el secreto del juzgado, porque si no ocurre así, pues el demandado pudiese encontrar una manera de tratar de impedir esa ejecución. Entonces quiere decir que se está enterando hasta que la diligencia se lleva a cabo. Esta diligencia tiene que estar el personal del juzgado, pero con la presencia del actor o su abogado patrono. Ahorita van a ver las razones, porque acuérdense que siempre hay un principio que es el de que el actor le da dinámica o le da movilidad a la actuación judicial. O sea, siempre tiene que estar presente, es una obligación de él. Entonces el actor acude. Como el demandado normalmente se niega a señalar los bienes, él no quiere que se lleven sus cosas, y normalmente si vemos la posición que asumió durante el juicio, que fue de oposición, pues esa oposición la mantiene hasta el momento que se lleva a cabo esta diligencia. Entonces, el derecho
pasa al actor. El actor va a decir cuáles son los bienes que se tienen que embargar. Ahora, acá viene una situación muy, muy importante. Miren, como pues yo creo que esta es de las primeras dudas que se plantean para cuando iniciamos nuestra carrera de abogados. ¿Qué criterios nos van a permitir determinar qué bienes vamos a señalar para que se embarguen, para que se garantice y se pague nuestro juicio que ya ganamos, ¿verdad? Pues el primer criterio es un criterio de proporcionalidad. Quiere decir que entre lo que nosotros reclamamos y el bien que vamos a señalar como embargo o como bien a embargar, pues haya una proporcionalidad. Esto significa que, pues, si la deuda asciende a 150,000 pesos, pues no es posible que embarguemos un inmueble que valga 2 millones de pesos. O al revés, ¿verdad? Si nuestros derechos ascienden a 2 millones de pesos, pues no vamos a estar embargando un bien que tenga un valor de 150,000 pesos. Entonces debe haber una proporcionalidad. Esta parte implica previamente un trabajo del abogado o del cliente de la parte actora, porque ya sabemos que se va a llevar a cabo la diligencia de embargo, sabemos también cuál es la cantidad por la que se va a despachar ese auto de ejecución, y lo que vamos a preguntar pues es qué bienes tiene el demandado que guarden proporcionalidad con lo que nosotros le estamos reclamando. Entonces nuestro cliente pues a lo mejor nos aporta información, obviamente también le podemos ayudar, ¿verdad? Porque podemos investigar en el registro público de la propiedad los bienes a nombre del demandado. Podemos nosotros ver de los bienes que tiene en su casa, podemos ver nosotros de los bienes si tiene un negocio, si tiene un sueldo o si tiene un vehículo, y sabemos nosotros cuánto nos debe. Entonces aquí nosotros lo que vamos a ir determinando es con qué nos lo va a pagar. Entonces, en la diligencia del embargo, cuando el actor no hace uso del derecho de señalar los bienes a embargar y el derecho pasa al actor, entonces el actor, observando primero el criterio de proporcionalidad, pues va a señalar los bienes que se embarguen. Entonces, miren, vamos a ir nosotros platicando cada una de estas hipótesis para que ustedes vayan sacando conclusiones. Miren, primero, si se llegase a embargar un sueldo, ¿verdad? De ese no tenemos mayor problema. Normalmente esto se hace cuando se trata de pensiones alimenticias. Los créditos de alimentos son preferentes, quiere decir que aunque haya otro embargo antes, primero van a pagarse los relativos a los alimentos. Entonces, se embarga un porcentaje de este sueldo que corresponda al monto líquido por el que se despachó la ejecución, y lo único que se hace pues es que se hacen los descuentos periódicos y se ordena a quien deba pagar los sueldos, que puede ser un tesorero, el director de recursos humanos, el director administrativo, a que hagan estos descuentos y se van pagando la deuda que tenga el demandado. Entonces, esto es realmente muy fácil. Pues también el juez dispone de todos los medios coactivos para obligar al cumplimiento, porque aquí, si se dan cuenta, pues ya el demandado perdió el juicio o fue una situación precautoria por la que se determinó ese embargo, pero realmente no puede oponerse porque a su alcance de él no está retener los sueldos. Entonces está un pagador o tesorero que también pudiese ayudarle, porque están a lo mejor en la misma empresa y si está a su alcance le ayuda. Entonces el juez dispone de todos los medios coactivos para obligar a quien deba retener los sueldos y hacer los pagos correspondientes que lo haga, y si no, pues el juez va a aplicarle multas y va a tener un problema que pues no era de él, pero que si se niega a pagar se vuelve de él. Entonces, si hay sueldos, qué bueno, porque pues ya tendrán un buen medio
de obtener el pago de lo que les corresponde. Ahora, puede ser que la proporcionalidad haga necesario el embargo de un bien inmueble. En el embargo de un bien inmueble, lo que nos tenemos que cerciorar previamente, fíjense bien, es que el inmueble corresponda a la propiedad del demandado. Y pues esto lo hacemos verificando en el registro público de la propiedad. Y aquí hay varias cosas que ustedes tienen que saber pues para determinar si ese bien va a garantizar el resultado de su juicio. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, está a nombre del demandado, pero está o no libre de gravámenes. Esta situación no nos debe preocupar tanto porque hay veces que el demandado pues no solamente tiene problemas con el cliente de ustedes, sino ha tenido problemas anteriores. Entonces, puede ser que en esa misma partida respecto de ese mismo bien ya existan otras inscripciones de embargo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues si no tiene otro bien, pues no vamos a tener más remedio que inscribir nuestro embargo en el orden en que le toca. A lo mejor hay 1, 2 o 3 embargos anteriores, entonces le va a tocar en cuarto lugar. Si nosotros checamos, vamos a pensar que el bien valga 3 millones más o menos, y que el primer embargo es por 200,000, el tercero es por 500, el cuarto por 600. Bueno, todavía queda para que nos pague si nuestro crédito, por ejemplo, estuviese alrededor de 500,000 pesos. Si se vende ese bien, cuando se haga el remate, pues les van a pagar a todos los acreedores, entonces pues sí nos garantiza, pero si vemos que tiene 11 embargos anteriores y que el valor del bien no es muy importante, híjole, pues vamos a tener no nada más el problema que ya tenemos con nuestro demandado, sino vamos a tener problemas con los demás acreedores, pero a lo mejor no nos queda otra opción. Entonces, lo primero, hay que ver que el bien garantice, que esté libre de gravámenes. Lo segundo, fíjense, esto es súper importante. Normalmente los bienes, aunque aparecen en el registro a nombre de una sola persona, pues tienen ustedes que checar su estado civil. Si la persona es casado y está por bienes mancomunados, o sea, por sociedad conyugal, pues quiere decir que de ese bien le corresponde a la persona un 50% solamente. Ahora, cuando este cuate es pues deudor de nosotros, nosotros no vamos a hacer valer esa situación. Oye, nada más embargamos el 50%, pues nos vamos a ir sobre el 100%, porque también la ley civil dice que el cónyuge, que la sociedad conyugal responde de la deuda, aunque el cónyuge deudor se vuelve deudor con la sociedad conyugal por la parte que afecte al otro cónyuge. Entonces lo va a tener que hacer valer. Nosotros, bueno, no nos queda otra opción. Ojalá que encontrásemos un bien que solo fue de su única propiedad. ¿Cuáles son? Acuérdense ustedes, lo van a ver en derecho civil, pero los bienes que corresponden a la única propiedad son los que se adquieren por conducto de las herencias, por conducto de la fortuna o del azar, de la lotería, o las donaciones que se hacen con destino exclusivo para uno de los cónyuges sin que pasen a formar parte de la sociedad conyugal. Entonces, cuando nosotros encontramos un bien así, ya sabemos que va a responder totalmente. Y si encontramos un bien que es de la sociedad conyugal, ni modo, lo vamos a embargar y sabemos que vamos a tener alguna situación ahí de problema pues con el otro cónyuge, pero que finalmente pues el cónyuge deudor va a ser deudor también con su propia sociedad conyugal de lo que afecte a la sociedad conyugal. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros llevamos a cabo el embargo? Señalamos el bien, decimos qué bien es, sus datos específicos, los datos de inscripción de la partida, y solicitamos que por conducto del juzgado se gire oficio al registro público de la propiedad para que se inscriba nuestro embargo. Entonces, realmente es una situación fácil, ¿verdad? Se señala el bien, ya sabemos cuál es, llevamos todos los datos y el juez es quien ordena la inscripción de ese embargo en el registro público de la propiedad bajo la partida que corresponda. Entonces, es un embargo fácil. Ahora, ¿qué otros embargos podemos hacer? Pues podemos embargar pensiones rentísticas, o sea, no embargamos el inmueble, embargamos las rentas que se paguen, ¿verdad? Y les instruyen a las personas que sean los arrendatarios
que las rentas se deben pagar a tal persona que a partir de tal fecha va a ser el depositario judicial y él va a recibir las rentas. También, fíjense bien, se puede embargar una negociación y en ese caso se nombra un depositario interventor con cargo a la caja para que reciba todas las ganancias del negocio. Bueno, en uno y en otro caso, los depositarios, fíjense quiénes pueden ser: los abogados patronos, incluso cuando se embargan muebles, pero se puede a una persona distinta. Por ejemplo, el abogado patrono se dedica a otras cosas y en tratándose de pensiones rentísticas o una negociación mercantil o una finca rústica, pues se va a nombrar un depositario pues que tenga que dedicarle tiempo a estar recibiendo los ingresos. Y fíjense bien, él sí tiene que estar pagando a lo mejor sueldos, a lo mejor deudas de la propia negociación, a lo mejor las contribuciones que tenga que cubrirse por la negociación y sus impuestos, y debe estar informando al juez, y de lo que vaya obteniendo de ganancias, eso sí lo va resguardando para el pago de la deuda. Entonces, nosotros a veces tomamos la decisión, bueno, que se embarguen rentas, que se embarguen la negociación y nombramos a este interventor. Esas situaciones plantean pues alguna problemática especial que tendremos que ponderar muy bien si la aceptamos o no. Si ustedes, por ejemplo, deciden embargar rentas, pues les aseguro que los arrendatarios no van a aceptar de muy buen agrado pagarle a una persona que no sea el arrendador, porque les va a entrar a ellos la duda: oye, pues ya sé que si pago mal, pago dos veces, y si no le pago al arrendador, pues voy a seguirle debiendo la renta. Entonces, bueno, tienen que hacer una labor a través del juzgado, que les ordene el juzgado, que les notifiquen a las personas y bueno, pues convencerlos. De todos modos, ya saben que aquí el camino que hay que buscar es el más fácil, porque ya peleamos contra uno, ahora vamos a estar en una situación ahí de diferencia con los arrendatarios, pero si no queda otra, pues hay que hacerlo. En el negocio mercantil, a lo mejor ya no nada más entramos en el problema con el demandado, que puede ser el dueño debe ser el dueño de esa negociación mercantil, sino vamos a entrar en problemas con los trabajadores. Entonces, la verdad, a veces los propios trabajadores, pues por conservar su fuente de trabajo, están a favor de nuestro demandado, que es su patrón. Entonces, pero sin embargo, si no nos queda otra opción, pues vamos a tener que hacerlo. Ahora, si embargamos nosotros un vehículo, por ejemplo, eso es fácil porque el vehículo nosotros investigamos en el Registro Federal de Automóviles que es un vehículo que está a nombre de otra persona, digo, de nuestro demandado, y para llevar a cabo la ejecución de ese embargo, pues pedimos que se gire un oficio a las autoridades de vialidad correspondientes para que ordenen la detención y lo pongan a disposición de nuestro depositario. Aquí tenemos nosotros un problema, ¿verdad? Nosotros sabemos que es el vehículo de nuestro demandado, aparece a su nombre en el Registro Federal de Automóviles, pero fíjense que lo que traen normalmente los vehículos pues son las tarjetas de circulación. Entonces, la manera fácil de pues revertir un embargo de un vehículo es que el propietario del vehículo siempre conserva en su poder la factura. Entonces, la factura, hagan de cuenta que está su nombre, porque ya nosotros lo checamos en el Registro Federal de Automóviles, pero al tener en su poder la factura, pues lo que va a hacer el propietario de esa factura es endosarla con una fecha anterior, y la persona en cuyo favor la endose va ante el Registro Federal de Automóviles, va a hacer su cambio de propietario, pero en todo caso lo que va a promover es una tercería excluyente de dominio, porque están embargando un bien que ya es de él, ya salió del patrimonio de nuestro demandado. Entonces, cuando nosotros embargamos un vehículo debemos ser cuidadosos, porque lo más seguro es que al abogado de la parte contraria pues se le ocurra hacer este trámite y a través de una tercería pues levante el embargo. Ahora,
En esa diligencia, si por el monto nosotros pues, podemos embargar bienes muebles, pues hay que hacerlo. Y lo primero que la ley nos dice en el embargo de bienes muebles es que deben estar a la vista del diligenciario. O sea, si no nos dejan pasar a su casa y no los tiene a la vista, no podrían embargarse. Entonces, tienen que estar a la vista. El diligenciario es una persona de mucha experiencia. Cuando se lleva a cabo esta diligencia, han de cuenta que, pues con respeto, porque él también debe tener cuidado de que no vaya a generar un problema mayor, pues tratar de entrar al domicilio. No lo puede hacer por la fuerza, ¿verdad? Pero el diligenciario, venimos a practicar una diligencia, nos permite pasar, la persona le deja el paso y al pasar ya tiene a la vista los bienes. Fíjense que aquí ustedes tienen que checar porque hay bienes sobre los cuales está prohibido trabar un embargo. ¿Cuáles son estos bienes? Miren, por ejemplo, los bienes indispensables para la subsistencia, el lecho conyugal donde duermen las personas, la ropa que se visten, donde guisan las personas, donde comen las personas, y hay una excepción, a menos que sean de lujo. O sea, quiere decir que si ustedes se compraron una recámara antigua que sea una recámara de lujo, bueno, pues van a estar sujetos a la interpretación, ¿verdad? Y probablemente puedan llevar a cabo un embargo porque no es un bien indispensable, sino es un bien de lujo, de ornato. Pero los primeros que no se pueden embargar, acuérdense que son los de la subsistencia. Bueno, dentro de este criterio de no poder embargar bienes, también se encuentran los bienes indispensables para nuestro trabajo, de acuerdo al trabajo que tengamos nosotros. Y bueno, esta interpretación hoy, pues yo creo que conforme van cambiando los tiempos, van cambiando también las circunstancias. En un tiempo yo creo que era fácil que alguien dijera, bueno, esta tablet me la embargo, pero yo creo que hoy no se podría porque, por ejemplo, en el caso mío, es indispensable para mi trabajo porque es a través del medio con el cual me comunico con ustedes, entonces no podrían embargar mi tablet. Yo podría alegar eso, ¿verdad? Obviamente mis códigos, mi escritorio, las cosas que necesito para el desarrollo de mi actividad, pues tampoco podrían embargarlas. Y si mi actividad fuese distinta, a lo mejor soy una persona que se dedica al oficio de la carpintería, al oficio de la herrería, o a lo mejor un profesional del diseño gráfico, de la topografía, pues tienen elementos que son indispensables para el desarrollo de su trabajo. Entonces, estos no se pueden embargar. El diligenciero lo sabe. Entonces, cuando va asociado del actor, como el actor es el que va a señalar que bienes embargan, pues si son muy